Y, ok. Bueno, esto es jueves de chismecito rico, con la R bien marcada, porque ahí es justo donde está el sabor de este programa, esperamos. Y bueno, vamos a iniciar. Chismecito pasado. Mientras estudiaba en la Facultad de Química, hice una estancia en el Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología. Mientras estudiaba en la Facultad de Química, hice una estancia en el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica. El primer día que asistí, entré a la oficina de mi asesor, al que solo conocía por correo. Allí estaba él, sentado tras su escritorio y justo debajo de una Virgen de Guadalupe. Nunca había visto una figura religiosa dentro de algún centro educativo o de investigación. La neta me desconcertó porque pensaba que la mayoría de los científicos de esta época, serían más cercanos al ateísmo o al agnosticismo que al pensamiento mágico o religioso. Recuerden que yo era muy joven y estoy siendo bien sincero de lo que pensé en ese momento. No necesariamente lo pienso ahora. Así que debo añadir que esta primera impresión me hizo dudar de la capacidad de mi asesor como investigador. Fíjate nada más qué morro tan arrogante. El día se puso más raro. El doctor nos dio un recorrido por su laboratorio y en algún momento abrió una de las puertas de una gaveta y sacó una cajita. En esa caja había dos varitas de metal y nos pidió que nos pusiéramos frente de él. Uno por uno nos apuntó con las varitas. Primero a mis dos compañeros de estancia y luego a mí. En ese trayecto las barritas se mantuvieron inmóviles hasta que llegaron al arrogante de la fila. En ese momento se cerraron. El asesor hizo una mueca, pero siguió tratándome con respeto. No hubo problema en mi trabajo diario. Mi chamba era estandarizar una técnica para medir la actividad enzimática de la catalasa. Esta enzima se encuentra en la sangre y lo que hace es transformar el peróxido de hidrógeno, como ese que consigues en las farmacias en una botellita de café oscuro con el nombre de agua oxigenada. Bueno, un día que tuve que faltar por no sé qué asunto personal y justo ese día el doctor suspendió actividades y les invitó unas hamburguesas a mis compañeros. Chale, creo que no le caes bien, me dijo uno de los compas. Y pues bueno, una serie de símbolos que percibí me construyeron una imagen de él. Otra serie de símbolos que él percibió de mí le construyeron una imagen de mi persona. En un centro de investigación científica donde muchas personas piensan que coexisten seres racionales, nos dejamos llevar por las emociones, porque somos personas, somos más que el trabajo que realizamos y que a veces hay que vivir las contradicciones y fricciones epistemológicas reinteresantes. Pero imagínate que pudiéramos bifurcar ese pensamiento, que en este momento me duplicara y una parte de mí fuera totalmente racional y otra totalmente espiritual. ¿Cómo sería la relación entre mis dos partes? En el cine hay algunas referencias interesantes, como la película I, Origins, o también conocida como Orígenes acá en México, donde Ian es un biólogo molecular que investiga el origen de los ojos y conoce a la persona con los ojos más asombrosos. Ella es Sophie. Su pensamiento está fundado en la metafísica y el arte. Mientras Ian trata de tomar las ideas y cuantificarlas para convertirlas en hechos concretos y reportables, Sophie toma el mundo de lo material y lo eleva a otro nivel, depositándolo en otras realidades posibles. En esta película, Ian estudia el sistema visual, toma muy buenas fotografías, escribe un libro de divulgación y el actor que le interpreta es vocalista de una banda. Pues fíjate que conozco una persona que estudia el sistema visual, toma grandes fotografías, crea música y hace divulgación de la ciencia. Y además de todo esto, le gusta la película I, Origins, al igual que a mí. Así que vamos a platicar si la película presenta datos reales sobre la ciencia del ojo, pero también espero que podamos abordar sobre el ojo como un símbolo, las tensiones entre el pensamiento científico y las posturas espirituales. Así que, David, bienvenido y cuéntame, del 1 al 10, ¿qué tanto te identificas con Ian? Hola Cris, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y neta, va a estar súper genial esta plática porque definitivamente es una de las películas que más me gustan, una de las películas que vi recién de sujeto estudiando biología, creo que fue cuando recién la vi, que recién había salido y desde ese momento, pues desde antes me había llamado mucho el sistema visual, me había llamado mucho la atención, en ese momento me llevó más. Y pues sí, como lo mencionas, la verdad es que sí me identifiqué mucho con Ian, especialmente porque en ese momento, justo como en tu relato decías, cuando estás iniciando en la ciencia, como que de alguna forma tienes esa incluso repulsión hacia lo espiritual y hacia lo que se sale de lo que crees que es realmente la ciencia. Con el tiempo te vas dando cuenta de que no existe como tal esa separación
tan drástica y no hay nada de malo en combinar ambas cosas. Es más, en muchos aspectos es necesario hacia la vida humana. Entonces, pues en ese momento era totalmente para mí pensar que, como si yo fuera Ian y pensar que todo lo que él decía yo lo diría. Y pues eventualmente terminé estudiando algunos de los mismos genes que incluso en la película hablan, como PAC6 y otros que son muy necesarios para el origen de los ojos. En ese sentido fue muy chistoso que terminé hablando casi de las mismas cosas. Buenísimo. Y entonces, bueno, podemos ir abordando justamente por allí, ¿no? Sobre cuál podría ser la veracidad o el fundamento científico. Pero antes de eso, me gustaría, para quien no haya visto la película, todo inicia con un biólogo molecular que estudia genes relacionados con la expresión de ojos y el origen en la evolución en el cual apareció el primer ojo. Y trabaja en un laboratorio. Un día sale a una fiesta de disfraces, curioso, porque sale a una fiesta de disfraces y ¿saben cuál es el disfraz del científico? Trae una bata. ¿Por qué? Porque al parecer no tenemos demasiada creatividad o así es como se pone en el papel a través del cine, ¿no? Entonces él lleva una bata y conoce a Sophie, una mujer que va vestida como de sadomasoquista y únicamente expone los ojos, ¿no? Entonces Sophie en sí es y va a seguir siendo durante toda la película un misterio. No sabemos precisamente de dónde viene Sophie. Curiosamente, lo único que sabemos es que tiene padre y madre, porque se ve la foto, y su abuela, que vive en Francia. Y resulta que Sophie es argentina española, me parece. Ah, no, perdón, francesa, argentina. Vivió con su abuela en Francia y su madre me parece que murió joven. Entonces hay como cierta relación entre el papel y el personaje, ¿no? Entonces Sophie tiene unos grandes ojos, bueno, o sea, son hermosos los ojos y son como bien peculiares. Y justo eso te quería preguntar. Eh, ¿Qué tienen de especial los ojos de Sophie? Pues esa es una interesante pregunta porque, bueno, en la película Ian trata de fotografiar la mayor cantidad de ojos que tiene, que sea posible, ¿no? Tiene una colección de fotografías de ojos por ahí y le llaman mucho la atención los ojos de Sophie porque tiene algunas marcas interesantes en el iris y tiene una combinación poco común de los pigmentos del iris, que realmente es una combinación muy poco común que existan ciertos pigmentos al mismo tiempo en el iris, y lo cual pues es totalmente real. Fíjate que no sé si los ojos sean realmente los de la actriz, no sé si tú sepas, o hayan sido modificados para la película. Ahorita me surgió esa duda, estaría interesante ver, pero sí son unos ojos muy especiales y en ese sentido creo que hubo un momento, ahorita me acordé, en donde como que cobró mucho auge este asunto de la iridología, en donde la gente creía que leyendo el iris podía predecir qué enfermedades tenías, no sé qué. Por supuesto es una pseudociencia que no tiene ningún fundamento, pero precisamente con esas observaciones de los patrones del iris, mucha gente cree que puedes saber cosas sobre el pasado de la persona, saber cosas sobre las vidas pasadas de la persona, predecir cosas sobre su futuro, sobre su salud, sobre las enfermedades. Entonces, pues eso está bien loco, muy loco. Eso no lo había escuchado y bueno, también tiene un sentido para la película que probablemente no se abordó, probablemente se pensó, pero no se abordó. Y esto quizás va a sonar grotesco, pero tiene relación, te los prometo que tiene relación. Pero tratar de percibir un futuro que está como predestinado y que está expresado, digamos, en alguna de las características que tenemos como los ojos, podemos ir al mismo lugar donde Sophie estuvo viviendo con su abuela, en Francia, ¿no? En Francia está Jodorowsky y Jodorowsky pues es una persona bastante peculiar que lee el tarot, interpreta creo que con una profundidad interesante los símbolos y los signos y hay una práctica que realiza que tiene que ver con la lectura del iris, como lo comentas, que se llama anomancia. ¿La has escuchado? Ok. No, no lo he escuchado, ¿eh? Pues es que no sé si alguien estaría dispuesto. Anomancia, pues imagínense qué es lo que te lee. Pues las grietas, toda la textura, digamos, de un espacio que se llama ano, ¿no? Y existe, Ah. búsquenlo, Jodorowsky lo hace, entonces está interesante. Un poco progresando en esto.
¿Cuál, con los años que llevas trabajando con el sistema visual, ¿qué reflexión puedes hacer, no al ojo desde el punto de vista científico, sino más bien el ojo pensado como símbolo? Porque hablamos mucho de los ojos nos atrapan, los ojos se dice que son como la ventana del alma. ¿Cuál es esa fijación por los ojos? Sí, justo eso, o sea, siempre hemos escuchado que los ojos son la ventana del alma y creo que de cierta forma lo son, o sea, los ojos realmente son una característica extremadamente expresiva en, no solamente en los humanos, en cualquier animal. Probablemente además tienen uno de los sentidos o el más sentido más importante, el sentido más importante que existe. Y a eso, por ejemplo, te quiero comentar, eh, existe evidencia que nos hace pensar que el sentido de la vista es incluso más importante que tener un cerebro y poder razonar o pensar o tomar decisiones. Porque, por ejemplo, existen algunos nidarios, estas medusas, que no tienen cerebro, pero sí tienen células sensibles a la luz, o sea, tienen ocelos u ojos muy rudimentarios. El tener un sistema visual muy rudimentario, pero no tener como tal un sistema neuronal, pues te indica que en el curso de la evolución, el poder percibir lo que hay a tu alrededor fue y es más importante que cualquier otra cosa, que sentir dolor, que poder tomar decisiones, que poder relacionarte de otra forma con tu medio a través de ganglios neuronales o a través de un cerebro. Entonces, por un lado, los ojos o el sistema visual es súper importante. Ah, eso también es muy interesante. Los ojos no necesariamente son sistema visual, porque el sistema visual que como nosotros lo conocemos con una retina, con un nervio óptico que conecta al cerebro, pues no es el que existe en todos los animales. Algunos otros animales solamente tienen manchas que perciben luz. Muchos artrópodos no tienen retina, o sea, tienen ojos, pero diferente conformación. Incluso mucha gente dice que no deberíamos llamarles ojos, porque los ojos son la estructura que conocemos en los mamíferos o en muchos de los vertebrados. Entonces, sí, por un lado, los ojos, sistema visual, súper importante, y por otro lado, muy expresivo. No son totalmente relación en cuanto a los ojos como tal, sino mucho tiene que ver con la fasciculación y el movimiento de los músculos de la cara, pero también pues los ojos están conectados y los músculos que controlan nuestra pupila sí responden a estímulos, digamos, emocionales. O sea, ya se ha demostrado muchas veces y pues, lo podemos ver con, incluso creo que luego hay unos trends así en Instagram que se piensa en la persona que te gusta, no sé qué, y se te dilata la pupila y no sé, o cosas así, ¿no? Y sí realmente ocurren muchos movimientos oculares dependientes de las emociones que estamos sintiendo en ese momento. También la cuestión de que si la persona voltea a la derecha o a la izquierda es que está pensando o es que está fantaseando o se está haciendo güey haciendo como que está pensando o no sé, cosas así, ¿no? Entonces sí es cierto que los ojos nos delatan de muchas formas porque tienen movimientos involuntarios conectados a regiones cerebrales que responden a nuestras emociones o que más bien controlan nuestras emociones. Ok. Y ahorita también me estabas diciendo que terminaste hasta trabajando con PAX6, es decir, que PAX6 sí existe. Sí, sí, el PAC6 es uno de los genes más importantes para el desarrollo de los ojos, sí, de toda la circuitería neuronal. Ok. Algo que me pareció también interesante es que cuando Ian va a tratar, va stalkeando a Sophie, es decir, va rastreando dónde ha Ah, estado Sophie y va al café donde va a estar Sophie o donde vio que Sophie estaba por allí. No sé si viste el libro que traía Ian en la mano. no, no me acuerdo, no me acuerdo. Es un libro de Richard Dawkins que habla Ah, sobre el ok. relojero, no me acuerdo. No Ujú. sé si lo has leído. No lo he leído, pero bueno, viniendo de Richard Dawkins, pues seguramente, bueno, ya me puedo imaginar por dónde va la cosa. Sí. Sí, y es que supuestamente después del gen egoísta hubo otro autor que tomó algunos argumentos de Dawkins y lo presentó en otro libro en donde decía cómo el ojo era justamente la razón por la cual era un diseño inteligente quienes no, o sea, lo que nos había creado. Y en este libro que te digo que estaba leyendo Ian, busqué qué era, porque dije, algo debe tener de relación, ¿no? Entonces le di el zoom máximo, busqué y resulta que esa es la respuesta de Dawkins a ese libro en donde se atribuye al ojo.
Entonces tiene que ver todavía con el sistema visual. Y ahí es donde surge una cuestión interesante, o al menos interesante me pareció desde el punto de vista cinematográfico con el papel de Ian, ¿no? Ian, como que dentro y fuera, y hasta en fiestas, es un científico. O sea, no Ujú. piensa en otra dimensión de su vida, o eso parece, ¿no? Y aún así conoce a Sophie, y algo que me parece bien interesante es que tratando de buscar a Sophie, va a un 7-Eleven y lo primero que pide es un boleto de lotería. Ah, sí. ¿Tú compras boletos de lotería? Sí lo he hecho, sí lo he hecho. Aún Pero sabiendo ¿sabes por qué? la realidad, ¿no? Sí, 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 pero, o sea, siempre existe un chance, ¿no? Y mientras exista, y cuando lo hago pensando en, no manches, si me gano la lotería ya voy a dejar de tener que trabajar tanto y tener que ir al laboratorio todos los días. Y madre así. O voy a tener mi laboratorio para Voy ir a a la tener hora que mi yo. labor. Exacto. Y justamente a partir de ese disparador, digamos, que me parece curioso y no sé si fue como casual, el hecho de que él pidiera un boleto de lotería, ¿por qué no pidió otra cosa? Pero a partir de ahí se fija que son las 11:11 y todo es 11:11 en su entorno, ¿no? Ah, es cierto. Pone nervioso, se baja del camión y ve los ojos de Sophie. Entonces, el espectacular, ahí están los ojos de Sophie. Entonces, un poco ya lo contestaste, pero igual me gustaría tratar de abundar. ¿Cómo conciliamos? Una vez fui a un autódromo y yo estaba un poquito crudo, entonces me compré un agua de horchata de 1 litro, de esas que vendían en la calle, y pues tenía sed, entonces me la tomé. Y un amigo me dijo, no que muy químico en alimentos, yo estudié químico en alimentos. Ajá. Y mi respuesta, pues obviamente me lo dijo por la salubridad asociada a un producto probablemente no inocuo, ¿no? Sino que podría Sí, tener sí. alguna salmonela por allí. Eh, ¿Cómo conciliamos estas contradicciones, David? Es que incluso mucho de lo que hacemos en ciencia, ¿no? O sea, hay un tanto de esperanza y suerte a veces y cosas inexplicables o difícilmente explicables en ese momento. Cuando trabajamos en biología molecular, por ejemplo, a mí siempre se me ha hecho una locura que haces todo con cosas que no puedes ver y que estás confiando en que en el microlitro, o sea, una milésima parte de un mililitro, tienes tantas copias de ADN que no puedes ver y que según tú, si le pones cierta temperatura, se van a abrir y según tú, si diseñas bien una secuencia de primer, se va a pegar ahí, no sé qué, o sea, sí, existe todo el fundamento teórico y todo el fundamento que sustenta por qué estamos haciendo eso. Pero sustenta por qué estamos haciendo eso, pero de todos modos no lo estás viendo en ese momento. No existe una forma de que tú puedas comprobar qué está ocurriendo. Solamente tienes fe en que está haciendo eso. Sí. Y a veces salen cosas raras, o sea, a veces salen cosas que no puedes explicar en ese momento. No significa que no tengan explicación, pero es complicado y es inevitable, porque además cargamos con todo el asunto de nuestra educación. O sea, mucha gente que fue criada con ideas, no sé, de suerte, de cosas así, que no pises las rayas en la banqueta, no sé, conozco gente muy supersticiosa, que son científicos y siguen haciendo esas cosas, muchas veces por costumbre o incluso pues ya no lo cuestionan, como que se vuelve parte de sus vidas. Ujú. Un tanto hasta como un tic, ¿no? Es involuntario, ya está en ti, ya ni lo piensas, solo lo haces, ¿no? Y coincido, o sea, ¿cuánto le pones de encima si vas a hacer una sola reacción? ¿Punto Sí, 25 kilolitros? es una cosa de nada, o sea. Ujú. Es imperceptible. Mira, nada más ahorita para hacer como un pequeño espacio a los comentarios, nos pregunta por acá, bueno, más bien nos dice Sunshine 365. El buen Sunshine. Supongo que Santi, dice, yo nunca he comprado un boleto de lotería. Y pone la carita así de, Y nos dice, Deberías, tal vez. tal vez, ¿qué tal que gana la primera? ¿Qué, Sería súper qué tal? improbable y nos pone en el laboratorio a todos, ¿verdad? Y Mikal nos dice, desde William Paley, 1700, bueno, él murió en 1805, se habla del diseño inteligente mediante la analogía del relojero. Sí, es cierto, justamente atiende a esa analogía del relojero el libro que comento de Dawkins. Y bueno, a ver, no sé, ¿alguien más por acá?
Dice que además del ojo humano solo puede ver un rango muy pequeño. Eso es totalmente cierto. Y de hecho, vamos a aprovechar el comentario que hace Moni, que dice que el ojo humano solo puede ver un rango muy pequeño. Y ahí me voy a saltar como algunas cosas, pero para tomar esto. Eh, Junto el hecho de que solo podemos ver un rango muy pequeño con algunos sucesos que pasan dentro de la película, ¿no? Uno de ellos es cuando está Sophie con Ian en la habitación. De hecho, es cuando le pide que se casen. Y Sophie voltea hacia la puerta y ve la luz y le dice, lo que tú conoces con la ciencia es esta habitación, pero esa puerta está abierta y vemos que por ahí la luz está entrando. ¿Por qué no te animas a salir un día de esto? Entonces me parece como una provocación bien dura, ¿no? Así como, ¡hora! Eso es primero, punto número uno. El punto número dos, y los hace Sophie los planteamientos así como a la yugular, ¿no? Cuando van el día de la boda, el día trágico, el día de un carrusel de emociones, un roller coaster, van al laboratorio y ya estando allí, ven los gusanos y Sophie se incomoda, ¿no? Entonces le pregunta, oye, ¿estás trabajando con gusanos? Y los gusanos, ¿cuántos sentidos tenía? Tenía dos, ¿no? Ujú. Pero no podía ver, es decir, y le dice Sophie, entonces el gusano nunca ha visto la luz. Y entonces, ¿qué tal que tú también tienes algo que no te permite ver la luz? Y me parece que es como demoledor el argumento, ¿no? Porque pues realmente estamos limitados a los sentidos y los sentidos también están limitados a su vez, como dice Moni, Ujú. no vemos todo el espectro visible. Y en ese sentido mi pregunta, ¿es realmente podemos conocer el mundo o siempre estamos en la comprensión de un simulacro de la realidad? Esa es una locura y la verdad es que me emociona mucho porque cuando me ha tocado dar estas pláticas tengo como una plática que he dado un par de veces que se llama Arte y Ciencia, Hermanas de Sangre, y parte de ello, lo que me gusta hablar mucho es que eh, al- estamos encajonados en nuestros sentidos, o sea, las paredes de nuestra caja de realidad está formada por nuestros sentidos, cada uno de nuestros sentidos es como si formara una de esas paredes, las cuales no puedes sobrepasar y tampoco puedes concebir porque no conoces lo que hay más allá, entonces no lo puedes pensar. Y es como pensar en otro tipo de vida que no existiera con nuestras condiciones, pues no lo conoces, o pensar en colores que no puedes ver, pues es imposible, completamente imposible, porque va más allá de nuestro entendimiento. Y al final de cuentas, todo lo que hagamos, tanto el arte como la ciencia, pues van a estar limitados dentro de esas cajas. Pero es verdad también que hay mucho que abarcar dentro de esa caja. O sea, sí estamos muy limitados, pero también la combinación de posibilidades que existen son enormes y hasta este momento pues no las hemos explotado y explorado todo. O sea, hay mucho que todavía se puede ver. Y aún así nuestra caja es más grande que el de muchos otros organismos, muchísimo más grande, o una caja completamente diferente, como por ejemplo con plantas o con hongos, que es por eso que es tan complicado entender, por ejemplo, o estudiar si las plantas pueden sentir dolor. Se han descubierto algunos receptores, como los receptores que se llaman piezo, que pues son mecanorreceptores en plantas, ¿no? Pero nunca vamos a saber si una planta le duele o no algo, o sea, imposible. Incluso si encontráramos una maquinaria que nos hiciera pensar que existe el dolor en las plantas, va a ser imposible que lo entendamos, porque no somos una planta, o sea, no estamos ahí. Y creo que es lo mismo con todo. Entonces, pues definitivamente estamos súper limitados. Todas esas aseveraciones y frases que Sophie dice a través del desarrollo de la película son cosas que te pueden poner a pensar muchísimo y muchísimo, pero que nunca van a cambiar, porque nunca vamos a poder realmente cambiar nuestros sentidos, al menos por ahora. Por ahora, pensando como nada más en el ojo, yo no veo completamente improbable que podamos insertar genes de otros conos, de otros organismos en nuestras retinas. O sea, yo considero que podría pasar en el futuro. Eh, y eso cambiaría nuestra percepción, pero a lo mejor y no, porque pues tú puedes cambiar la retina, pero tu cerebro ha evolucionado para ver lo que hemos visto durante 300.000 años de existencia como especie. Entonces, quién sabe qué vaya a ocurrir. Y si estamos en un rango pequeño, pero hasta eso no es tan pequeño. O sea,
tener tres tipos, tener tres tipos de conos, el azul, rojo y verde, y luego los bastones que nada más pueden ver luz o sí, como fotones y ya. En realidad es bastante amplio, o sea, comparado a otros organismos, muchos vertebrados nada más tienen dos, los ratones y roedores nada más tienen dos, los perros, gatos, la mayoría de los vertebrados nada más tienen dos, nosotros tenemos tres. Curiosamente, nuestro sistema visual, nuestros conos evolucionaron como, primero se perdieron y luego volvieron a aparecer, entonces son Órale, distintos a los otros animales. Pero pues por supuesto, si lo comparamos con algunos crustáceos, como los camarones mantis, que tienen 16 conos distintos, qué locura. pues Eso sí, qué locura. completamente diferente. Sí, y pues sí, hay muchos sentidos que no conocemos y no podemos concebir y nos harían entender la vida de forma distinta y además harían que nuestra ciencia y nuestro entendimiento de los otros organismos fuera también completamente diferente. Uy, eso me hace pensar, y no lo tengo acá como planteado en hacia dónde quería llevar la entrevista, pero me hace pensar, ahorita con estos cambios que planteas de introducir nuevas características que no están, digamos, ni siquiera presentes. No es como exacerbar una condición, es poner una condición totalmente nueva. Entonces, es como una especie de transhumanismo, quizás hasta poshumanismo, que me hace pensar en que quizás ahí venga el nuevo cambio de paradigma de la ciencia. Si ya no estamos limitados a ciertos sentidos, ¿cómo cambiaría? ¿Cómo podría cambiar, David? ¿Cómo podría cambiar la ciencia si tuviéramos otra forma de apreciar el mundo? Uf, no sé, o sea, completamente es una locura. Creo que incluso sí ha cambiado nuestros sentidos a través del tiempo. O sea, Ok, por ejemplo, no como tal nuestros sentidos, pero sí el desarrollo de los mismos. Si pensamos en la ciencia de hace 500 años, que por supuesto, digo, esa ciencia pues existía de una forma muy distinta a la nuestra. Y un ejemplo tan simple como decir, nuestro sistema visual en la ciencia del pasado, cuando no existía un microscopio, nos hacía percibir y describir todo de una manera diferente a cuando existió un microscopio por primera vez. Y se comenzaron a describir muchísimas cosas, como cuando se describieron los espermatozoides, pero en realidad se describieron como pequeños humanitos dentro del esperma, un los huevo. homúnculos. Ajá, sí, sí. Entonces, cambió, sigue siendo el mismo sentido, pero las herramientas para modificar la manera en que podemos desarrollar ese sentido, pues fueron transformándose. Y luego, con la aparición de un microscopio electrónico, o sea, puedes ver cosas que nunca te hubieras imaginado ver hace 100 años, hace 200 años, y la ciencia volvió a cambiar, se pudieron describir muchísimas otras cosas, se pudieron describir estructuras, entender ciertas relaciones entre microorganismos, relaciones virales, cosas que pues antes nunca lo hubiéramos podido hacer. Así que creo que ocurriría lo mismo, sería como una herramienta extra que nos haría poder describir y una vez que describes lo que es nuevo, entonces establecer todas las relaciones de las áreas de la ciencia a las que le competen eso que es nuevo y pues saber a dónde llega. Ujú. Sí, sí, me queda como muy presente el hecho del desarrollo tecnológico. Es lo que quizás en este momento nos limita, pero sigo como pensando en cuando ese desarrollo tecnológico ya no es externo a nosotros, sino parte de, van a venir Ujú. cosas interesantes si sucede, cuando suceda, ¿no? Igual y ahorita si hay algo de tiempo, me gustaría abundar un poco sobre ese detalle, sobre algo que presentaron en los Shots de Ciencia el día lunes, de Ajá. las gemelas y la otra niña, Ah, bueno, no sé si es niña o wow. niño, sobre la modificación que hicieron en China, ¿no? Pero bueno, Sí. eh, en la película habla que hay 12 puntos que se usan para hacer la identificación del iris. ¿Sabes si sí son 12? No me acordaba de eso, ¿eh? No me acordaba de esa parte, y no lo sé. No sé si realmente sean 12 o cómo se desarrolle ese asunto. La verdad lo desconozco y no me acordaba tampoco. Ok. Me gustaría también abordar
una cuestión que está como ahí de fondo, pero no se discute, o tampoco se desarrolla demasiado porque es solamente como un motivador y creo que al final deja como la posibilidad de hacer otra película. Eh, la primera parte es Ian conoce a Sophie, se enamoran, Sophie muere, trágica, horriblemente. La segunda parte está relacionada con que ya pudieron generar o inducir una especie de protoojos en un gusano. ¿Cómo se llama? Fétida, algo de fétida. Ajá. Eh, en primer lugar, quisiera preguntarte si eso, tú sabes si ha sido posible, que se induzca como la aparición de cierto nuevo sentido. Sí se puede en organismos que ya tienen cierta, que están emparentados o son ancestros en común con organismos que eventualmente desarrollaron, en este caso, pues ojos o células fotorreceptoras o un lugar para percibir la luz. Incluso hay algunos ejemplos interesantes. Por ejemplo, uno de los organismos que más se utiliza para estudiar el desarrollo de los ojos y del sistema visual es un pez mexicano, este Astyanax mexicano, que es un pez que, digamos que tiene dos fenotipos, dos manifestaciones, dos formas. Cuando se desarrolla en lugares normales, en el agua, con luz y todo, desarrolla ojos. Pero cuando se desarrolla en las cuevas, entonces no desarrolla ojos. Y siendo la misma especie y siendo un pez, o sea que los peces tienen ojos, la mayoría. Y los que no lo tienen es porque los perdieron, no porque no los tenían, sino que lo perdieron a través de la evolución. Entonces este organismo se usa mucho para estudiar los ojos y se les puede inducir que, que desarrollan los ojos. Y fue uno de los bichos que se utilizaron para entender cómo se hacía esa programación genética para inducir los ojos. Entonces, si tiene los genes el organismo, se puede hacer, pero en un organismo que originalmente no tiene ojos, como es el caso de estos gusanos y de muchos otros gusanos, sería muy complicado y yo creo que nadie lo hace y tampoco tendría mucho sentido hacerlo en realidad. Ok, acá preguntan Astyanax, mexicanos, ¿cómo se llamaba? Dice Georgina Wong. Eh, sí, Astyanax mexicanum, algo así. Ujú. O es Astyanax o Astyanax, no me acuerdo uno de esos dos, pero sí, Me mexicano. parece que es Astyanax, pero bueno, hay Astyanax. alguien que lo googlee, ahorita nos va a decir. Alguien Mira, que, sí, sí, sí. también pregunta Jimena sobre si nosotros como investigadores científicos creemos en la espiritualidad. Si quieres no contestes, ahorita lo vamos a dejar como para la Al parte final, final. al final. Sí, oigan, aquí vamos a revelar secretos de Estado, prácticamente. Eh, bueno, entonces esa es la parte que con la cual termina la primera parte. Creo que incluso cada una de las partes podría ser en sí una película y terminar con eso y tan tan. En la primera parte entonces muere Sophie y mientras él está hundido en depresión, y cómo no, fue horrible su muerte, eh, llega su compañera de laboratorio y le dice, logré inducir al menos algunas células fotorreceptoras, ¿no? Esa es la primera parte. Y ahí terminaría. En la segunda, bueno, y se besan y entonces ya ha olvidado un poquito a Sophie, ¿no? Un poquito, al menos. Luego viene la segunda parte en la cual aparecen la misma pareja y el otro amigo que también estaba en el laboratorio. Y resulta que Ian escribió un libro donde habla de todo este desarrollo que hicieron y ella está embarazada. Y ahí inicia como el segundo conflicto. ¿Qué tal que nace tu hijo, le hacen una prueba? Yo estoy muy clavado con esto. ¿Qué tal que encontraras a alguien que tiene los mismos rasgos que tú? Es decir, que fuera idéntico a ti, como si fuera un clon o un gemelo o algo de otra naturaleza, ¿no? Lo que le llaman el doppelganger. Pero la otra opción que también me parece interesante, que lo abordan en la película, es la probabilidad de que alguien tenga tus mismos rasgos. Y puede ser como simplemente algo emergente, qué casualidad, pero bueno, somos un montón de personas, de modo que no exista cierta probabilidad de que alguien tenga el mismo patrón de lo que se reconoce biométricamente en el ojo, ¿no? Pero les genera dudas. Bueno, ahí creo que no pasa mucho, pero después les marca una investigadora y esa es la parte como de conflicto que quisiera abordar. Marca una investigadora y les miente. Punto número uno. La parte número uno, solo fue para no quedar solito. Ok. La, sí, un poco eso, ¿no? Eh,
La parte número uno que me parece del conflicto es que la investigadora le marca y les miente diciéndoles que tiene una muestra de orina de su hijo y que parece que podría tener autismo y es mejor que le hagan pruebas complementarias. Punto número uno, les miente porque eso no era cierto y ellos como investigadores y cercanos a cuestiones médicas se ponen a investigarla directamente a ella y encuentran cosas que no coinciden, ¿no? Luego le hacen las pruebas y pareciera que hay como una intención de que el bebé reconozca objetos o personas y les resulta todavía como más incomprensible. ¿Por qué tendría esto que estar relacionado? ¿No? Les vuelve a mentir. Entonces hay un trasfondo. ¿Qué tan, ¿Qué tan fácil puede ser que esto suceda todavía en estos tiempos, David? Yo creo que es muy complicado, pero muy complicado en un contexto social en el cual nos encontramos nosotros que tenemos acceso a un teléfono, a internet y demás. Definitivamente creo que se sigue dando en secciones marginadas de nuestra sociedad. O sea, realmente creo que por desgracia, pues estas personas que no tienen tanta suerte como nosotros y que se encuentran en una posición socioeconómica muy difícil, que hay miles de millones en el mundo, son precisamente de las personas que existe, pues que los científicos, y que no solo los científicos, más bien yo diría que las empresas y las industrias, ciertas industrias, a través de científicos que se prestan a eso, pues se aprovechan de ellos. Yo creo que eso sigue ocurriendo y hay muchos ejemplos. Hay ejemplos de estudios en mujeres de comunidades rurales sin su consentimiento. Pues todo este rollo, muchas noticias de cuando las esterilizan también sin su consentimiento y todo ese asunto, o sea, sigue existiendo, pero afortunadamente creo que es más complicado cada vez, o sea, sigue existiendo, pero se va reduciendo conforme pasa el tiempo. Y en un contexto como el nuestro, yo creo que ya es casi totalmente imposible que fuera a ocurrir eso. ¿Por qué es imposible publicar algo sin dar a conocer el consentimiento de las personas involucradas en el estudio? Entonces, de nada le serviría a un científico hacer todo un estudio sin el consentimiento de las personas y luego tenerlo guardado y que nadie nunca lo lea porque no lo puedes publicar porque nadie te lo va a aceptar si no tienes los papeles que sustenten, a menos que falsificaras todo ese asunto, pero pues ya se vuelve mucho más complicado. Sí, no sé si a lo mejor, bueno, no me quiero desviar mucho, pero lo voy a solamente mencionar y a ver qué pasa, ¿no? Con esto. Con la nueva administración del CONACYT se habló sobre ciencia neoliberal y, y antes de desacreditar, creo que invita a pensar si la ciencia podría haber estado también cooptada por intereses económicos y que los intereses económicos son los que mueven todo, ¿no? Desde mi punto de vista, creo que una parte de la ciencia sí está influida, digamos, por una tendencia neoliberal, eh, pero sobre todo la tecnología, más allá de la ciencia. Incluso yo podría decir que la ciencia básica es antineoliberal, porque Sí. nadie sabe dónde va a terminar esa ciencia, ¿no? No se sabe si va a tener una utilidad, pero lo hacemos con el interés de conocer y de conocernos también y reconocernos en el mundo. Eh, y en ese sentido, abordo y más bien abono a lo que comentabas ahorita. Yo pienso que en la tecnología, que no necesariamente se hace para publicar, es mucho más sencillo que se Ujú. incurran en este tipo de prácticas, porque incluso estaba leyendo un libro que se llama Los muchos rostros de la ciencia, de Fernando Rañada, algo así se llama. Y decía que los científicos escribimos mucho y leemos poco, y que los tecnólogos leen mucho y entre menos escriban mejor. Entonces, para los tecnólogos resulta más redituable hacer sin que se sepa lo que hicieron, porque además también es una especie de protección intelectual. Entonces, en esas tensiones, ¿qué piensas del desarrollo tecnológico? Pues creo que tiene mucho sentido lo que acabas de decir, o sea, totalmente. Em, yo creo que también el desarrollo tecnológico y toda esta parte de la ciencia quizás son los que tienen más relación con el capitalismo también. Entonces, de cierta manera, pues están inevitablemente influidos, vendidos algunos, y pues en el mismo medio que todo el desarrollo capitalista, creo yo. Muchos, muchos.
porque como dices, en la ciencia básica a nadie le interesa de la población, de la industria y de los gobiernos la ciencia básica. O sea, siendo realistas, si tú llegas como científico que hace ciencia básica y le dices a cualquier persona que no esté relacionada con la ciencia, no, pues quiero investigar por qué, no sé, los venenos de las serpientes son así como son, o por qué matan tan rápido, pues te van a decir, pues a mí qué me importa eso. Si llegas con algo de biomedicina, y eso lo hemos visto mucho en nuestro laboratorio, por ejemplo, de repente se tuvieron que orientar todos los proyectos hacia biomedicina. O sea, originalmente se abarcaban cosas de ciencia básica y de repente la única forma de conseguir recursos fue decir, ah, pues usamos modelos de glaucoma para nuevos tratamientos, modelos de inflamación ocular para nuevos tratamientos, cosas así. Y luego también con la tecnología, creo que va mucho hacia allá, hacia vender, hacia comprar industria, hacia negocios pequeños donde la gente no escucha porque, pues como dices, se benefician más de que no exista tanto conocimiento al respecto, de muchas patentes, o sea, miles y miles de patentes en cientos de cosas que al final de cuentas tienen ese objetivo, el dinero. Entonces, no estoy muy relacionado con el desarrollo, bueno, sí, con cómo se desarrolla la investigación en tecnología, pero definitivamente creo que está mucho más relacionada con el sistema económico en el cual vive el mundo que el resto de la ciencia. Yo creo que ellos están casi casi hasta arriba junto con salud, o sea, ellos dos están ahí arriba. Y me parece como bien eh, eh, interesante de abordar, porque se habla que la ciencia en muchas ocasiones, y yo pienso un poco así, que la ciencia dejó de ser parte en muchos sentidos de la cultura, pero la tecnología nunca ha dejado de estar presente. Entonces parecería que también la cultura como que hay elementos que se insertan en la cultura porque hubo un medio de consumo que, como el meme, alguien lo aceptó Sí. y lo promovió y lo hizo como más estable, digamos, en su presencia. Acá nos preguntan, ¿la peli podría ser ciencia ficción, romance o drama? Eh, yo he visto que oficialmente el género es ciencia ficción y drama, Ajá. pero yo de hecho lo comparto, o sea, sí creo que es ciencia ficción. Tiene muchísimo drama, definitivamente, muy buen drama, entonces sí, yo lo dejo ahí. Y pues sí, romance también, claro. Sí, yo también lo pondría en ciencia ficción pues bueno, el romance es interesante, mueve fibras, atrae personas y por lo tanto también clientes porque es una película que obviamente se tiene que distribuir. En 2014 me parece que hay un festival, yo no sabía que había un festival como de ciencia ficción en Cataluña y es como el gran festival de ciencia ficción mundial y en 2014 ganó el premio iOrigins. Entonces eso me pareció como un dato destacable. Y en ese sentido, también pues invitamos a que no sea la única película que vean de este autor, perdón, del director y escritor, que no me acuerdo cómo se llama, pero hay otra que estuve stalkeándolo y se llama La Otra Tierra. Entonces, el Órale. tema se plantea interesante y quien la hace del papel de Karen es la protagonista de esta otra película. Así que si alguien puede verla, pues estaría buenísimo, ¿no? Ya llegando a la recta final, me gustaría saber si alguien acá en el chat quiere preguntar algo. Creo que es un buen momento para hacerlo, eh, antes de que yo vaya haciendo como las preguntas finales. Sí, en lo que alguien quizás se anima a hacer la pregunta, David, no sé si nos pudieras comentar dónde trabajas y qué otras cosas haces. Claro, sí, yo estoy en el doctorado en ciencias biomédicas y estoy en el Instituto de Neurobiología de la UNAM. Entonces ahí trabajo con pues el sistema visual. De hecho, a mí lo que más me gusta es la evolución del sistema visual. Es lo que siempre me ha gustado, igual que a Ian, por ejemplo. Pero pues les digo, necesitamos dinero, entonces en realidad lo que yo trabajo es el desarrollo de nuevos tratamientos o de prueba de un tratamiento con hormona de crecimiento para glaucoma, que pues también es bastante importante. O sea, glaucoma es la principal causa de ceguera irreversible a nivel mundial, entonces estamos trabajando con eso.
Y pues además, como ya mencionó Cris, muchas gracias al principio, pues me gusta la fotografía de naturaleza, ya llevo bastante tiempo haciendo eso y pues la música, también hago música y por supuesto pues también la divulgación de la ciencia, que creo que es de una forma u otra una obligación de los científicos. Ok, muchas gracias, David. Y sí, de hecho, sigan a David en todas sus redes sociales y también sigan el proyecto Sunshine, en donde pues también trabaja, ¿no? Nos preguntan acá, cuéntanos más sobre la evolución del sistema visual. Y a lo mejor, no sé si recuerdas ese diagrama que ponían en la película de Origins, donde tenían cómo se fue complejizando el ojo. ¿Cómo es esa historia del ojito? Está bien loco. De hecho, hay múltiples historias. Es algo que surgió muchas veces. Lo que sabemos así de entrada es que los primeros ojos surgieron en el Cámbrico, la explosión del Cámbrico. Entonces, estamos hablando de hace como unos 500 millones de años. Y ese fue el momento en el que surgieron los primeros tipos de sistemas visuales, primeros ojos, que eran de artrópodos. Como eran de artrópodos, eh, muchos parecidos a algunos artrópodos actuales, pero la mayoría bastante diferentes a los artrópodos actuales. No tenían retina como tal, porque en realidad la mayoría de los artrópodos tampoco tiene cerebro como tal. Nuestra retina y nuestro sistema visual de vertebrados depende de un cerebro. El de los artrópodos, si bien necesitan un procesamiento neuronal, pues muchos de ellos lo hacen a través de pequeños ganglios, que son acumulaciones de neuronas. Entonces ese fue el origen, es decir, más bien los primeros ojitos que existieron, el primer sistema visual, pero de ahí fueron habiendo muchas pérdidas y ganancias. De repente algunos grupos se separaban, perdían los ojos, luego los volvían a ganar. Obviamente todo este asunto, si tienes los genes, puede que tengas una deleción de esos genes, ya no los puedes expresar y por lo tanto ya no tienes ojos, pero eventualmente podrías volver a hacerlo y es lo que ocurrió en algunos linajes. Entonces, definitivamente los ojos más complejos que se conocen no son de mamíferos y no son de vertebrados. Eso también es un hecho. De hecho, nosotros tenemos algo así como que me gusta llamar como una estupidez evolutiva, un error evolutivo. Uno de ellos, que me da mucha risa, es tener el sistema excretor al lado del sistema reproductor. O sea, Sí. ¿quién carajo? What the fuck, ¿por qué lo ponen ahí junto? Más bien, no porque lo ponen, sino que es una muestra de que las cosas solo suceden y si son exitosas se quedan y si no, pues se van. Y en la retina hay otro, y es que los fotorreceptores, las células que perciben la luz, están hasta el fondo de la retina. Entonces la luz tiene que atravesar muchísimas células y se pierde, se va perdiendo, hasta que llega a las últimas y perdemos mucha resolución y mucha luz. Pero otros organismos, como los cefalópodos, los pulpitos, que ven súper bien, tienen los fotorreceptores hasta el frente. Entonces lo primero que llega es la luz, se enfoca en los fotorreceptores y tienen una visión súper buena y pues es una curiosidad evolutiva que nos quitó cierta habilidad para poder ver, pero precisamente también refleja esas múltiples historias evolutivas. Los cefalópodos aparecieron sus ojos y sus retinas más cercanas hacia los artrópodos que nosotros. Y en nosotros, en los vertebrados, pues, también hay muchísimas diferencias entre las aves, por ejemplo, y nosotros. Las aves ni siquiera tienen venas en los ojos, tienen estructuras completamente diferentes, o sea, casi que órganos distintos que nosotros adentro del ojo. Entonces, también son muy diferentes. Al final de cuentas, si hay algo que reflejan los ojos en todos los organismos, es sus hábitos, sí, sus hábitos de vida. O sea, si son nocturnos o diurnos, si son cazadores o presas, definitivamente los ojos delatan muchísimo eso. En nuestro caso, es indudable que somos diurnos y que somos cazadores. Tenemos todas las características. Entonces, pues hay tantos hábitos de vida que hay muchísimos tipos de ojos. Gracias. A ver aquí. Oye, está bueno este. Oye, así va. Oye, en algún momento leí que la gran mayoría de los organismos que tienen ojitos expresan PAC6.
¿Está relacionado con esas aspiraciones múltiples del ojo en linajes no relacionados? Esa es una súper interesante pregunta porque sí hay genes compartidos entre todos los organismos que desarrollan ojos y sistemas visuales o fotorreceptores. Y PAC6 es uno de los más importantes. Y señalizaciones, sistemas de señalización importantes también, por ejemplo, en todos los organismos que tenemos, bueno, de hecho, ahorita me quedé pensando, sí, creo que todos los organismos tenemos dos ojos, o dos o manchas oculares, o dos lugares de fotorrecepción. Y una de las señalizaciones más importantes para que se separen es por Sonic Hedgehog. Entonces, cuando no se separan, porque hay un problema ahí y se puede generar una ciclopía, pero no es funcional. Y ese es otro de las, bueno, este es todo un sistema de señalización que también es compartido entre muchísimos organismos. Así que sí está relacionado PAC6 con la mayoría de los organismos, porque si nos vamos hacia el pasado total, hacia el Cámbrico, donde aparecieron los primeros ojos, pues ellos con los primeros ojos son los ancestros en común de todos los que tienen ojos ahorita. Entonces, existen ancestros en común. Hay otros linajes por ahí, como los de los nidarios, las medusas, que son distintos. Pero las medusas prácticamente no han cambiado desde que aparecieron y aparecieron antes del Cámbrico. Entonces, no tenemos ancestro en común en el sentido de los ojos con ellas, pero pues sí son distintas en muchos aspectos. O sea, no tienen cerebro, no tienen ojos reales, solamente tienen manchas por ahí. Creo que todo esto es súper, súper amplio, entonces, pues es uno de los problemas. Para poder hablar realmente muy puntual de algo, pues tendríamos que casi, casi irnos a especie y decir, a ver, ¿cómo es en el humano? ¿Cómo es en esta otra especie? Y así, porque hay muchísimo. Y mucho no se conoce, por cierto. Hay muchísimas cosas que no se conoce porque es justo ciencia básica. Entonces, a muy poca gente le interesa cómo evolucionó el sistema visual. Y por supuesto que no estudian ni insectos, ni arañas, ni bichos raros y sus ojos. O sea, eso es algo que, para empezar, creo que nadie va a pagar. Ajá. O sea, a lo mejor y esa es una de las razones por las cuales no hemos reconocido diferentes formas, por ejemplo, de sentir, ¿no? Como esta cuestión de sentir el dolor. Pues a quién le va a importar realmente si a la planta le siente Sí. dolor. En todo caso, creo que va a haber como una nueva tendencia que le va a pegar a la industria, que puede estar como más relacionado con la venta de frutas y hortalizas, porque ahora quizás vendría una nueva Sí, corriente sí. de plantistas, ¿no? Ya no animalistas, sino plantistas. Oye, David, ya nada más con esta, digamos, es la última pregunta que quisiera hacerte en cuanto a lo técnico. ¿Se tienen indicios de cuál pudo haber sido la presión por la cual tenemos dos ojos y no solo uno? Órale, órale, eso está muy loco. Bueno, en general yo creo que eso responde a un fenómeno más grande, que es el hecho de ser organismos bilaterales en general. Entonces, yo creo que eso es una consecuencia del desarrollo del bilateralismo, o como se diga, en los organismos. Sí, porque sería súper extraño y visto desde la perspectiva de biología del desarrollo, muy, mucho más complicado de controlar que tengas dos de todo, así dos orejas, dos la nariz, dos partes de la boca, dos brazos, y de repente aparezca algo que nada más hay uno. Que sí puede pasar, o sea, nada más tenemos un corazón, por ejemplo, pero es más complicado. Y eso me recuerda, por ejemplo, que en organismos que tienen un desarrollo radial o más bien sí, un plano radial, como las estrellas de mar, que no nada más la puedes dividir en dos, sino en muchas partes, esos organismos tienen pequeños ocelos distribuidos a todo lo largo, o sea, no nada más tienen dos. Que eso no sé. Y son como ojos rudimentarios. Ah, ok, ok. Entonces, ajá. Entonces eso como que me hace sentido de pensar, si los organismos que se desarrollan bilateralmente, tenemos dos ojos, y los que se desarrollan de forma radial, tienen muchos igual distribuidos de forma radial. También las medusas, por ejemplo. Ok.
Vientos. Eh, Llegando ya a esta última parte, les digo que si ven la película se queden hasta después de los créditos. Después de los créditos, la investigadora que está haciendo como este traceo medio tramposo de las personas que probablemente se reconocen en otros, aquí ha habido un montón de spoilers, entonces les anuncio, en estos spoilers está interesante que Ian, bueno, Sophie le dice a Ian que a lo mejor necesita salir por la puerta en donde entra luz de otra naturaleza. eh, Hay una puerta y luego hay una puerta que le termina costando la vida, la del elevador. Y luego cuando encuentra a la supuesta como Sophie en reencarnación en la India, ahora viene el proceso inverso, porque ahora la primera puerta con la que se encuentra es con la del elevador y es donde hay como un reconocimiento, ¿no? Que quién sabe, a lo mejor ya allí había como cierta necesidad de creer. Y eso me parece interesante, la necesidad de creer, porque las pruebas fallaron y él dice, ¿cómo? Le dice Karen, ¿cómo te sientes? Y él dice, como un tonto. Él se siente como un tonto porque estuvo invirtiendo mucho de su tiempo por algo que él quería creer, ¿no? Y si ustedes, amigos y amigas científicos, creen que esto solamente está en lo religioso, pues no sé. Yo les preguntaría, ¿con qué fervor tratas de validar tu hipótesis cuando estás haciendo una tesis? Y que quizás esa persecución de la validación es un sesgo ya de inicio, ¿no? Un sesgo de validación justamente. Entonces, todo lo tenemos. Y en esta parte final, en donde ya se va con la niña y llega al elevador, la niña corre hacia él, lo abraza y empieza a llorar, tiene mucho miedo, bajan y entonces salen por una puerta en donde afuera hay mucha luz y salen de la mano. Entonces me parece que es como una especie de algo recursivo, ¿no? Primero Sophie le invita a salir al mundo que se sale, digamos, del método científico. Luego viene el drama del elevador. Luego el drama del elevador hace que se reencuentre con ella y salen juntos por esa puerta, como en un reconocimiento de algo más. Me parece interesante de abordar. Y con eso te pregunto, ¿tú te consideras espiritual? Es una pregunta muy difícil. Mira, ya se quejaron de los spoilers aquí, ¿eh? Ya estás spoileando. Ay, perdón, Y mi vida. este, yo me considero de cierta forma espiritual, sí. Creo que durante mucho tiempo cometí el error de creer que el ser espiritual tenía que ver con una religión o con un nombre. Y es un error que creo que todos cometemos. Por supuesto que, ay, perdón, por supuesto que ese error viene de una cuestión cultural, o sea, totalmente influenciados de forma cultural y educacional a creer que la espiritualidad tiene un nombre y tiene una religión, cuando en realidad no es así. Entonces, no me considero religioso para nada, pero sí me considero de cierta forma espiritual, pero ese asunto de la espiritualidad creo que apenas lo comencé a explorar hace muy poco tiempo. O sea, cuando realmente dije, ¿qué tal que me está faltando esa parte de espiritualidad y fe que realmente nadie te lo puede dar? O sea, la ciencia no te lo puede dar, definitivamente. Y quizás sea un extra hacia tu desarrollo humano. Ese asunto, cuando lo empecé a pensar, fue hace muy poco tiempo, menos de un año. Así que empecé como a quererlo desarrollar, todo salió mal, de repente como que, como que lo piensas, unos días dices, bueno, pues a lo mejor es esto, a lo mejor es lo otro, lo dejas, sigue tu vida de científico y así ha estado realmente. Pero lo que me gusta decir es que no es que yo pueda asegurar, porque tampoco como científico puedes asegurar que no existe una parte espiritual. Entonces, Totalmente. ¿qué sentido tiene odiarlo o qué sentido tiene negarlo o tratar de convencer a otras personas de que no es así? Es completamente bobo. Yo creo que más bien, si te late, te correspondería a tratar de explorarlo desde tu perspectiva y desde tu ser. Y pues no sé, quizás para mí la espiritualidad es cuando salgo a acampar y a tomar fotos y veo las estrellas en la noche y sientes que existe mucho que no puedes explicar, pero que precisamente no necesitas y no quieres explicar, solamente quieres sentirlo y saber que está ahí. Ujú. Incluso, igual con la película, Ian tiene una especie de fijación por
encontrar, o sea, también tiene su sesgo de validación. Él está buscando algo que quizás no encuentre, pero lo hace con la única intención de, y así lo dice, de terminar con el debate de que si era por los ojos de donde se agarraban para hablar de este relojero, que hace rato decíamos, y el diseño inteligente. Y uno podría preguntar, ¿por qué tanto fan? ¿Qué sucedió en sus antecedentes como para que dediques toda tu vida en encontrar los elementos para negar algo? Parece como un análisis interesante de abordar, que quizás estaría bueno abordarlo en otro momento, pero ahora ya para ir cerrando, y esta es una pregunta que quizás suena raro, pero se los juro que en algún momento esto va a tener sentido, no muy pronto, pero va a tener sentido. Eh, David, ¿qué signo eres? Soy Sagitario, soy Sagitario. Sagitario. Y si tú escribieras Sí. tu propio signo, tu propio horóscopo, ¿cuál sería el horóscopo de David, de Sagitario David, este año? No manches, pues mira, creo que tengo un problema ahí porque de entrada creo que nunca realmente he leído un horóscopo a detalle, entonces no sé ni siquiera cómo tendría que hacer un horóscopo, pero si me das un ejemplo, te lo digo. Ok, así como Libra. Esta semana será muy difícil. Encontrarás un obstáculo que sabrás vencer, pero tienes que ser muy inteligente. Así que, pero más que nada, o sea, así como que abordan cuestiones generales. Pero lo que me gustaría con este horóscopo que me gustaría que construyas es eh, Sagitario David, ¿cuál es como el ente etéreo de deseos y perspectivas de futuro que David, ente racional, sabrá cómo construirse? Ok, ok, Sagitario David, definitivamente vas a tener un montón de problemas y estrés las próximas semanas, meses, y quizás vaya a ser uno de los peores años, más difíciles en muchos sentidos, pero al final sabes que lo que estás haciendo es porque estás tratando de cumplir algunos de los sueños que siempre has querido y para ello pues requieres de sacrificar muchas cosas. Entonces, a pesar de todo eso, pues todos los días sabes que va a valer la pena y si no, pues por lo menos lo habrás intentado y eso es suficiente. Creo que ese es mi horóscopo por el momento y, y me gustó esa pregunta. Gran horóscopo, excelente. Pues David, no sé si tú quieres agregar algo que yo no haya abordado por acá y que tú lo traes acá en la punta de la lengua. No, pues solo me gustó haber hecho mi horóscopo, fue una muy buena plática también. Otra de las cosas por las que quería mencionar lo de que el diseño inteligente y los ojos y demás, creo que uno de los fundamentos que tira el diseño inteligente pensando en los ojos es precisamente que la retina está toda mal hecha en los mamíferos, o sea, Hmm. ¿por qué está mejor en otros organismos que nosotros? Se supone que nosotros somos los chidos, ¿no? No sé, creo que hay mucho que discutir en ese asunto. Y pues nada, esta película creo que es una película que todo científico debería ver porque te hace cuestionar realmente pues este sentido espiritual y este sentido de repulsión hacia lo espiritual que muchas veces tenemos los científicos y que malamente muchos científicos que nos forman y nos van formando a veces contribuyen a eso. A mí me sucedió en más de una ocasión que en varias clases que tomé con profesores muy reconocidos, que hasta este momento yo, pues sí, creo que son muy reconocidos, pero no creo que sean muy buenos precisamente por ese tipo de comentarios, pues totalmente eran de los que querían hacerte de creer que no podías creer en nada y que el espiritualismo no existía por ser científico. Y yo creo que eso es un error. Pero pues eso es dependiente de cada quien, entonces nadie puede venir y decirte qué creer y qué no creer. Y pues nada, muchas gracias por invitarme, Chris. Pues nos estaremos viendo pronto, después, ahí en los shots de ciencia, también, por cierto. Excelente. Sí, Y pues está súper genial. muchas gracias. Pues los invitamos a que vean en el canal Sunshine de YouTube, Shots de Ciencia, igual lo pueden ver en Facebook. Se hace un live todos los lunes, ¿cierto? A las 8.
Lunes a las 8, ¿así es? Lunes 8 p.m. noticias sobre ciencia y tecnología. Creo que sobre todo ciencia, pero también hay tecnología. Y pues bueno, sigan también a David en todas sus redes sociales. Sube unas fotos extraordinarias, la verdad son muy buenas. Y me gustaría terminar también invitándolos a que en 15 días, este es el jueves del chismecito rico número 2 y el siguiente es el número 3 porque después del 2 sigue el 3 casualmente. Va a ser con la doctora... ¿por qué se me fue? Con Oh, pues. Alejandra Medina. Y ella trabaja en el laboratorio del proyecto Genoma Humano, está también en el INB y con ella vamos a estar platicando sobre la película Gattaca. ¿Ya viste la película Gattaca? Uf. Sí, de hecho hace rato quería mencionarla precisamente cuando estábamos hablando de esto de inducir nuevos fotorreceptores en la retina y como tal, que nos dieran nuevas cosas que antes no teníamos. Lo que se me vino a la mente fue la película Gattaca, precisamente. Totalmente. Entonces, si quieren ver Gattaca, véanla, está muy buena. 1997, sale Ethan Hawke. Gattaca, analicen por qué se llama Gattaca. Gattaca significa algo que es una G, una A, una gata. Gattaca. ¿Por qué deletrearlo así, no? Entonces, véanla, es muy buena película. Y no va a ser en Instagram Live. Yo también tengo algo de científico y estoy experimentando plataformas. Así que mi experimentación es en plataformas. La siguiente ocasión, que es dentro de 15 días, va a ser a través de YouTube y Facebook. Y por ahí vamos a estar viendo a la doctora Alejandra Medina, que trabaja en la UNAM Juriquilla. Y pues bueno, ella también tiene un poco estos temas totalmente trabajados por su labor científica. Y también, así como a David le gusta la película I, Origins, a la doctora Alejandra Medina le gusta la película Gattaca. Entonces creo que desde allí podemos hablar no solamente desde una perspectiva de nuestro quehacer de todos los días, sino desde una perspectiva quizás distinta, también como espectador, como consumidor de contenido y como ente social que también es parte de la cultura, ¿no? Claro. Nos pregunta acá R de Rojas, hola, que si vamos a guardar la plática en Insta, sí se queda acá publicado en IGTV. Y pues bueno, eso es todo por hoy. Les agradecemos mucho. Y justo con lo que estabas diciendo, David, me gustaría cerrar justo con eso. Cuando vas a una institución educativa y tratan de promover qué tienes que pensar y qué no tienes que pensar, creo que es un antisentido, porque la educación, si no es emancipadora, no es educación. Así que bueno, Así muchísimas gracias. es. Y pues David, te agradezco un montón que estés de este lado. Esperemos que esto se repita muy pronto y que estén muy bien. Hasta luego. Buenas noches. Ojalá que sí. Nos vemos. Muchas gracias. Bye.